Peregrinos de Cristo presenta Escuela Diocesana de Evangelización y Renovación con Daniela Foronda Buitrago y Carlos Martín Izaza Puerta. Somos peregrinos de Cristo. Peregrinos de Cristo, continuamos entonces con este bloque llamado Lecturas Complementarias. Vamos entonces a complementar un poco lo que acabamos de estudiar, Carlos, de esta reflexión doctrinal tan bonita, tan gruesa, tan importante que nos acabaste de aportar. Así es, Daniela y peregrinos. Es muy importante para que todos aprendan a ubicarse muy bien en la estructura que tiene este proceso de formación, que sepan cómo está constituido. Claro. Siempre van a encontrar al principio las tres partes fundamentales son la lectura de la palabra de Dios, la reflexión doctrinal y finalmente las lecturas complementarias, para que todos aprendan a ubicarse y sepan exactamente qué contenido van a recibir en cada una. La palabra de Dios siempre va a iluminar el tema central que la Iglesia quiere transmitirnos, que quiere enseñarnos. Entonces, ese tema central va a ser tratado en la reflexión doctrinal, como lo dijimos en ese momento. Así ¿cierto? es, sí. Y luego como su nombre lo dice, lecturas complementarias son documentos tomados de diferentes fuentes de la Iglesia. Algunas veces es, por ejemplo, el Magisterio Pontificio, otras veces puede ser del Catecismo de la Iglesia Católica, otras veces puede ser del Diccionario Teológico, etc. En todo caso es ir al Magisterio de la Iglesia, tomar unos documentos relacionados con el tema central que la Iglesia nos quiere transmitir para complementarnos, redondearnos más esa enseñanza que quiere dejarnos en cada encuentro. También podríamos llamarlos recursos para terminar de complementar. Exactamente, claro. Sí, es un recurso, es un subsidio, es algo que nos va a ayudar mucho más a comprender desde diferentes voces el tema central. Claro. Sí. Muy bien, entonces vamos a proceder con una lectura. Por eso en el segmento anterior les invitábamos, si desean leer, porque realmente hay otra lectura más, pueden entonces buscar el material en las distintas parroquias de la diócesis de Jericó. Lectura 1, Fe y Búsqueda de Dios. Esta lectura es, la vimos al Papa Francisco. Muy bien. La luz de la fe en Jesús ilumina también el camino de todos los que buscan a Dios y constituye la aportación propia del cristianismo al diálogo con los seguidores de las diversas religiones. La carta a los Hebreos nos habla del testimonio de los justos que antes de la alianza con Abraham ya buscaban a Dios con fe. De Enoc se dice que se le acreditó que había complacido a Dios. Algo imposible sin la fe, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Podemos entender así que el camino del hombre religioso pasa por la confesión de un Dios que se preocupa de él y que no es inaccesible. ¿Qué mejor recompensa podría dar Dios a los que lo buscan que dejarse encontrar? Y antes incluso de Enoc tenemos la figura de Abel, cuya fe es también alabada y gracias a la cual el Señor se complace en sus dones, en la ofrenda de las primicias en sus rebaños. El hombre religioso intenta reconocer los signos de Dios en las experiencias cotidianas de su vida, en el ciclo de las estaciones, en la fecundidad de la tierra y en todo el movimiento del cosmos. Dios es luminoso y se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón.
Bueno, Daniela y peregrinos, mira qué tan bonito este mensaje del Papa Francisco, como ya lo dijiste, ¿cierto? Sin embargo, bueno, esta primera lectura complementaria que la Iglesia nos presenta hoy está tomada de la encíclica Lumen Fidei. Así es. Lumen Fidei, que traduce la luz de la fe. Luz de la fe. La luz de la fe, Sí. claro que sí. Y es muy importante además para enriquecer también el conocimiento de los peregrinos y las peregrinas de Cristo, decir que aunque esta encíclica fue firmada por el Papa Francisco, porque era el Papa en el momento en que fue publicada, es importante decir que fue escrita, por decirlo de alguna manera, a 4 manos. Esta fue una encíclica que ya había dejado empezada el Papa Benedicto XVI antes de su renuncia. Claro. Recordemos que el Papa renunció y eso fue lo que dio paso al nuevo cónclave que llevó al Papa Francisco al pontificado. Ya el Papa Benedicto XVI había escrito 2 encíclicas anteriores. Bueno, había escrito 3, pero de esas 3, 2 estaban centradas en el tema de las virtudes teologales. Ya él había escrito una sobre la esperanza, que se llama Spe Salvi, la esperanza de la salvación o la esperanza salvadora, ¿cierto? Había escrito también otra referente a la caridad, o sea, al amor. Caridad y amor son la misma palabra. Esa se llamó Caritas in Veritate, el amor en la verdad. Y estaba escribiendo esta tercera ya con el tema central de la fe. Como claro. se pueden dar cuenta las 3 virtudes teologales, una encíclica para la esperanza, otra para la fe, otra para la caridad. Cuando renunció, ya él había realizado una redacción inicial de esta tercera encíclica, pero renunció y no terminó de escribirla, de redactarla, ni tampoco tuvo tiempo de presentarla, de publicarla. Fue al Papa Francisco cuando llegó, que le tocó no, porque eso suena como muy maluco, se encargó de terminar la redacción, de publicarla, y entonces, por eso les digo que podría decirse que es una encíclica escrita a 4 manos, escrita por 2 papas. Miren la gran riqueza que puede tener. Así es. Como les digo, se llama Lumen Fidei, la luz de la fe. Primero que todo, no perdamos de vista que el tema que hoy quiere transmitirnos nuestra diócesis de Jericó, que siempre lo vamos a tener aquí a la vista para que todos lo tengan muy pendiente, es el deseo de Dios en el ser humano. ¿Sí? Sí. Y apuntándole a ese propósito es que los papas, Benedicto XVI y Francisco, en este fragmento que nos acaba de compartir Daniela, nos invitan a pensar en algo muy interesante. Si estuvieron bien atentos, se deben haber dado cuenta que nos hablaron de 3 personajes muy antiguos. Abraham, otro más antiguo que Abraham, que fue Enoc, y otro más antiguo aún, que fue Abel, ¿cierto? Sí. De esos 3 personajes nos habló. Estos 3 personajes existieron en momentos en que todavía no había ninguna religión constituida. Claro. Ninguna. Ni Abraham, ni mucho más atrás Enoc, ni mucho más atrás Abel practicaban una religión como la practicamos nosotros, ¿cierto? Una religión que está formalmente estructurada, que tiene una doctrina, que tiene una liturgia, que tiene toda un conjunto de ritos, etcétera, que permitan hacer una práctica tal y como la conocemos, como la hacemos todos, ¿cierto? Sí. En aquella época aún no existía ninguna religión establecida o estructura que los orientara teológicamente y les permitiera a ellos tener un concepto claro y definido de Dios. Miren, claro. Nadie les había hablado de Dios, nunca había venido un predicador, un sacerdote, un pastor, absolutamente nadie había ido a hablarles de Dios. Como por ejemplo lo está haciendo la diócesis de Jericó en este momento con todos nosotros. Aquí estamos sentados a nombre de la diócesis de Jericó, hablándoles de Dios a todos ustedes. Esto no existía en aquel momento.
tratando de conducirnos hacia Dios, pero esto no existía en aquel momento y sin embargo el texto bíblico nos relata que en ellos ya existía el anhelo y la búsqueda de ese ser superior que llamamos Dios. Recuerden que hace un rato en la reflexión doctrinal y desde la lectura bíblica venimos insistiendo en el mismo tema, ¿cierto? La búsqueda de Dios. Y además querían ese Dios al cual además querían complacer. Repito, sin que nadie les hubiera hablado nunca de ese Dios. Simplemente la fe en Dios es algo que está marcado en el corazón del hombre. Eso es lo que el Papa Francisco y el Papa Benedicto quieren dejar muy claro en este primer fragmento que acabamos de leer de esta lectura complementaria tomada de esta encíclica. Que la fe en Dios es algo sencillamente que viene incluido en el equipo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Eso viene incluido, que nosotros lo adormecemos, lo arrinconamos, lo ponemos en un segundo, tercero o cuarto lugar de importancia y preferimos darle más importancia a otras cosas, es lo que hacemos habitualmente, pero viene incluido en nosotros. Esa conciencia de que existe un ser superior, que es creador, que es paternal, que es protector, etcétera, eso viene con nosotros. Es ese anhelo de eternidad, lo que hablábamos hace un momento, el anhelo de eternidad, de lo infinito que hay dentro del ser humano y que el ser humano espiritual, como nos lo dice la encíclica de los papas, el ser humano espiritual lo busca incansablemente. En las cosas más cotidianas de la vida, en lo más sencillo, común y corriente que nos pasa, aún sin necesidad de una estructura religiosa que se lo enseñe o se lo recuerde. Uno siempre está buscando ese deseo de plenitud, el deseo de plenitud. Y el deseo de plenitud, el deseo de felicidad, ¿quién no quiere ser feliz? Ese deseo es la búsqueda de Dios. No lo llamamos así, pero es implícitamente la forma como buscamos a Dios. Ser felices, hallar plenitud, hallar el infinito, la totalidad. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo pasó con estos antiguos personajes bíblicos? Pues como nos lo dice esta lectura complementaria, Dios se deja encontrar por aquellos que lo buscan sinceramente. Y eso es lo que queremos todos los que estamos en este lado de la pantalla. La diócesis de Jericó, Daniela y yo, que entre ustedes, los peregrinos de Cristo, surjan muchos buscadores sinceros de Dios. Y además la Iglesia del Señor los necesita, como lo dijimos hace un rato, a este lado de la pantalla. La Iglesia necesita muchos obreros para recoger la cosecha, ¿cierto? Hay cosecha para sembrar, hay cosecha para recoger y necesitamos que pronto ustedes, peregrinas y peregrinos de Cristo, se pasen para este lado de la pantalla y vengan a servirle a la Iglesia del Señor con la cosecha. Pero continuemos con el texto, Daniela. Cuéntanos qué más nos dicen los papas Benedicto y Francisco. Imagen de esta búsqueda son los magos, guiados por la estrella hasta Belén. Para ellos, la luz de Dios se ha hecho camino como estrella que guía por una senda de descubrimientos. La estrella habla así de la paciencia de Dios con nuestros ojos, que deben habituarse a su esplendor. El hombre religioso está en camino y ha de estar dispuesto a dejarse guiar, a salir de sí para encontrar al Dios que sorprende siempre. Qué bonito esto, salir de sí, y a veces como nos cuesta. Así es. Este respeto de Dios por los ojos de los seres humanos nos muestra que cuando uno se acerca a Él, la luz humana no se disuelve en la inmensidad luminosa de Dios como una estrella que desaparece al alba, sino que se hace más brillante cuanto más próxima está del fuego originario, como espejo que refleja su esplendor. La confesión cristiana de Jesús como único Salvador
sostiene que toda la luz de Dios se ha concentrado en él, en su vida luminosa, en la que se desvela el origen y la consumación de la historia. No hay ninguna experiencia humana, ningún itinerario hacia Dios que no pueda ser integrado, iluminado y purificado por esta luz. Cuanto más se sumerge el cristiano en la aureola de la luz de Cristo, tanto más es capaz de entender y acompañar el camino de los demás hacia Dios. Al configurarse como vía, la fe concierne también a la vida de los seres humanos, que aunque no crean, desean creer y no dejan de buscar. En la medida en que se abren al amor con corazón sincero y se ponen en marcha con aquella luz que consiguen alcanzar, viven ya sin saberlo en la senda hacia la fe. Intentan vivir como si Dios existiese, a veces porque reconocen su importancia para encontrar orientación segura en la vida común, y otras veces porque experimentan el deseo de luz en la oscuridad. Pero también intuyendo a la vista de la grandeza y la belleza de la vida, que ésta sería toda mayor con la presencia de Dios. Dice San Ireneo de Lyon que Abraham, antes de oír la voz de Dios, ya lo buscaba ardientemente en su corazón y que recorría todo el mundo preguntándose dónde estaba Dios, hasta que Dios tuvo piedad de aquel que por su cuenta lo buscaba en el silencio. Quien se pone en camino para practicar el bien se acerca a Dios y ya es sostenido por él, porque es propio de la dinámica de la luz divina iluminar nuestros ojos cuando caminamos hacia la plenitud del amor. ¿Cómo te parece? Wow. Extraordinario. Miren qué bonita figura. Hay varios elementos importantes ahí. Muchísimos, sí, hay varios elementos bien importantes y bien bonitos. Sí. El primero, esa figura tan bonita que utilizan los papás Benedicto y Francisco. Ya, miren, al principio nos había hablado de Abraham, Enoc y Abel, personajes muy antiguos, del Antiguo Testamento, del principio del Antiguo Testamento. Sí. Y ahora vienen y nos ubican ya en un contexto más actual. Nos ubican con los Reyes Magos. ¿Sí? Sí. Entonces miren que ahí empieza ya a tomar sentido el título mismo de la encíclica. Lumen Fidei, la luz de la fe. ¿Qué fue lo que vinieron siguiendo estos que conocemos como Reyes Magos, pero en realidad eran hombres sabios, hombres que se interesaban por el conocimiento de la ciencia y inquietos por cultivar sus espíritus? Lo que venían siguiendo era una luz. Ellos no venían siguiendo nada más, simplemente una luz. Ellos se dejaron llevar por la luz y dejándose llevar por la luz encontraron a Dios. Pero entonces también encontramos aquí al principio de este fragmento una palabra clave, la palabra camino. Camino. Sí. Esa palabra es fundamental y con dos implicaciones, porque el camino está muy bien que haya un camino, pero es que ese camino no hace milagros. El camino simplemente es camino. El camino necesita que sucedan dos cosas para convertirse en algo real, en algo activo. Necesita, primero, que nos dejemos mover, que permitamos que esa luz que perseguimos en el horizonte nos mueva de nuestra zona de confort. Bueno, salir de sí, lo que te decía ahora. Exactamente, lo que mencionaste hace un momento. Sí. Salir de nosotros, de nuestras propias seguridades. Sí. Porque es que nosotros nos anclamos en nuestras seguridades, en nuestras zonas de confort, donde nos sentimos muy plácidos, donde nos abastecemos completamente. Y segundo, dejarnos guiar, ¿cierto? Porque el camino está ahí y sabemos dónde está la luz, pero debemos dejarnos guiar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la diócesis de Jericó con nosotros aquí hoy? Está ofreciéndonos la guía para que podamos
caminar el camino hacia la luz. Esa misma luz que utilizan los papas Benedicto y Francisco como símbolo para transmitirnos este mensaje. Entonces es lo mismo que debería suceder con nosotros. ¿Cuál luz es la que estamos buscando? Porque es que es muy fácil decir que estamos buscando la luz de Cristo, pero ¿eso qué significa, cierto? ¿Eso con qué se come? ¿Cómo se coge eso? ¿Eso qué es? Muéstrenmelo para poderlo tocar, para poderlo oler, para probarlo. Bueno, hay que hacerlo más digerible. Exactamente. Para que quede más comprensible. Porque es que hablar de la luz de Cristo es muy bonito, pero es una expresión muy teológica que involucra mucha filosofía y mucha teología, entonces no la entendemos muy bien. ¿Cuál es esa luz que estamos buscando? Hablábamos de eso también en el segmento pasado. Por ejemplo, la luz de la verdad. ¿Quién no está buscando la luz de la verdad cuando tiene un montón de conflictos, por ejemplo? Claro. Conflictos en su vida personal, conflictos en su vida sentimental, en su vida laboral. ¿Cuántas veces se presentan dificultades dentro de una empresa, en un ambiente laboral? ¿Y quién fue? Busquemos la verdad. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está tratando de engañar? Esa verdad, cuando se encuentra, es Dios. Es Dios. Donde habita la verdad, habita Dios. ¿Cuál otro, por ejemplo? La luz de la justicia. ¿A alguien le parece importante la justicia en este mundo? ¿Alguien cree, tú Daniela o alguno de los peregrinos y las peregrinas cree que vivimos en un mundo justo? ¿Todos no tenemos acaso una idea y un proyecto de justicia para establecer en el mundo, para que haya más equidad, para que haya más inclusión, para que haya un equilibrio, balanza? Bueno, ese es el deseo de Dios que nos empuja por dentro. Esa es la materialización de Dios. Cuando decimos que vamos a buscar esa luz de Cristo, la luz de Jesús, es porque dentro de nosotros palpita el deseo de la verdad, el deseo de la justicia, el deseo de la fraternidad. Por Dios, estamos divididos, no solamente en Colombia, que es evidente, el mundo entero está dividido. Miren las enormes diferencias que hay, por ejemplo, entre el norte global y el sur global. Diferencias educativas, económicas, sociales, culturales, de todo tipo. Y vivimos en un mundo supuestamente globalizado. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo? Y estoy seguro que en el corazón de muchos peregrinos de Cristo y en el de nosotros, el deseo de fraternidad, de que todos seamos hermanos. Entonces, cuando todo eso está agitándose dentro de nosotros, es porque hay un llamado de Dios a construir eso, a caminar, a recorrer ese camino del que nos hablan los papas aquí, claro, para lograr llegar a esa luz. Claro, ¿cierto? Claro. Y me imagino, Carlos, que sé que también aún en nuestra era, en nuestra realidad, hay mujeres donde no tienen esa voz todavía, donde no pueden ser escuchadas, donde se les silencia por el simple hecho de que, bueno, no está a la altura o no está en nuestro criterio hablar, bueno, y sobre todo estos temas de la fe, eso también ahí podría entrar. Claro, por supuesto que sí, es que las mujeres han sido una de las víctimas más grandes que ha habido en materia de exclusión y en materia de justicia. Las mujeres han sido históricamente injusticiadas por las culturas, por las sociedades, por las constituciones políticas, por las iglesias, por las religiones, por las estructuras religiosas. La mujer ha sido una de las víctimas más grandes de esto. Sí. ¿Cuántas veces nuestro corazón, para que ya vayamos ubicándonos nosotros mismos dentro de ese camino, ubiquémonos al principio de ese camino, todavía nos falta para llegar al final, a la luz, pero ubiquémonos al principio de ese camino? ¿Cuántas veces nuestro corazón nos dice que sigamos el camino de la luz? Pero lamentablemente no le paramos bolas y es cuando terminamos metiendo la pata, ¿cierto? Sí. Metemos la pata, o sea, yéndonos por el camino de la oscuridad. Estamos viendo y sabemos y somos conscientes de que hay un camino luminoso, pero nosotros tercamente
siempre elegimos, o muchas veces elegimos, el camino equivocado, el camino de la oscuridad. Y es entonces cuando terminamos optando, por ejemplo, por el materialismo. ¿Cómo lo podríamos ejemplificar? Una persona que está en la edad en la que probablemente estén muchos peregrinos y peregrinas de Cristo, en la edad de tomar una decisión con respecto a su futuro profesional. Sí. ¿Y cuántas veces se siente un deseo enorme de realizar una actividad X, pero nos decidimos por otra actividad o por otra carrera porque es más lucrativa, por ejemplo? Claro, ¿Cierto? sí. Entonces el materialismo nos hace tomar el camino equivocado. El camino de la luz era ese camino del poeta, por ejemplo. Tiene la facilidad de escribir, la inspiración, tiene la dulzura, tiene todo para escribir. Claro. Y para componer bellos versos y todo esto. Pero por el materialismo decidió irse por el derecho, por la medicina, por una carrera que sea más lucrativa, y termina siendo un médico o un abogado frustrado y triste, probablemente platudo, pero frustrado y triste, y dejó de ser un poeta brillante, quizá no tan exitoso económicamente, pero feliz y seguramente mirando atardeceres, viendo palomas y aves volar, etcétera. Sí. También se me viene, Carlos, algo, por ejemplo, en nuestra cotidianidad. Muchas veces, también, no sé si lo mencionabas ahora, en nuestros afanes, elegimos una vía rápida o una vía fácil, y también observo que los tiempos de Dios son muy pausados. Se requiere de paciencia, de saber esperar muchas veces algunos resultados, algunas situaciones, y como no estamos a veces tan dispuestos a esperar, a saber esperar, entonces optemos por lo primero que se nos atraviesa, o lo primero que tenemos al alcance. Sí. Entonces creo que también va mucho ahí, y muchas veces se toman decisiones desde esa ligereza, y por ende las consecuencias son Así es, la inmediatez. La llamada inmediatez. Ese es otro de los fenómenos que nos ataca mucho, de los cuales somos víctimas con mucha frecuencia. Ese querer resolver de inmediato cosas que requieren de procesos. Como por ejemplo un matrimonio. Una familia, muchas veces se elige, ya estoy a una edad un poco más. Bueno, algunas personas que lo ven así, ya me dejó el tren, como vulgarmente se dice, debo tomarle esta decisión, o muy adolescentes también, ya esta fue la persona. Bueno, en fin, son situaciones que parecen de pronto muy triviales, pero es una realidad que vivimos también. Son decisiones que son muy, yo diría, definitivas, y que se toman desde la ligereza y desde la poca conciencia, y como lo estás diciendo, desde esa oscuridad que no te permite ver más allá, lo que viene, lo que uno atraviesa. Por ejemplo, el matrimonio, una familia, es tremendo, ¿sabes? Claro, son decisiones muy importantes y definitivas, que es importante no tomarlas a la ligera. Exacto. Y a ese respecto, Daniela, mira qué tan puntual lo que nos dicen aquí los papas Benedicto y Francisco. La estrella habla así de la paciencia de Dios con nuestros ojos, ¿cierto? La estrella nunca se apagó, ella estuvo siempre ahí guiando a los magos, siempre los guiaba. La estrella no tenía afán de decirles, lleguen rápido que me tengo que ir. No, Dios siempre está iluminando el camino para que nosotros nos tomemos todo el tiempo que necesitemos para darle la respuesta al Señor. Él, Dios, tiene paciencia con nuestros ojos, que deben habituarse a su resplandor. Lo dice textualmente la encíclica respecto a ese comentario que tú haces tan acertadamente, porque la inmediatez es otro de esos grandes enemigos que tenemos. Entonces, que cada uno y cada una de los peregrinos se responda, ¿cierto? ¿Cuál es esa luz que hay en el fondo de su corazón? Todos la tenemos. Si está apagadita por allá, de pronto tiene la batería baja y está opaca, es porque la hemos
aplazado, la hemos... Nos hemos apartado de la fuente. Así es, o nos hemos apartado de la fuente de luz y Sí. entonces se nos está apagando un poco. Avívenla, porque es muy importante que además de aprender aquí de que se nos transmitan algunos conceptos que comprendamos intelectualmente, que también los comprendamos espiritualmente, que los asociemos con nuestra propia vida en el hoy y en el ya, ¿cierto? En el aquí y en el ahora. Es ahí donde se integra realmente. De manera que cada uno busque esa luz que quiere hallar, tras la cual quiere ir. Y esa luz siempre será la luz de Dios. Cuando sus más nobles propósitos, sus virtudes, sus anhelos más exquisitos, los están empujando a seguir por el camino correcto, estén seguros que van por el camino de Dios y buscando la luz de Dios. Bueno, y un datico importante y relacionado con este tema. Uno de los primeros apelativos que recibimos nosotros los cristianos en los inicios del cristianismo, por allá en el siglo I, después de la muerte de Jesús, de pasión, muerte y resurrección del Señor, uno de los primeros apelativos que recibimos fue los del camino. No nos decían cristianos, lo de cristianos fue muchísimo después, pero mucho después. El primer apelativo con el que se nos conoció, si mal no recuerdo, espero no equivocarme, fue los nazarenos, ¿cierto? Nos llamaban los nazarenos, pero también nos decían los del camino, justamente por eso, porque insistíamos mucho en el camino y en caminar el camino, aunque me perdonan la redundancia, ir por el camino, no detenernos, no importa a qué velocidad, lo importante es no salirnos del camino. ¿No les parece muy bonito el apelativo? Total. Los del camino. Sí. Y esa es la propuesta que nos está haciendo la diócesis de Jericó. Quiere mostrarnos la luz y quiere decirnos cuál es el camino. Y no solo eso, acompañarnos por el camino para que lleguemos todos juntos, que eso es fundamental. Aquí no hay carreras, no hay uno que necesariamente vaya a llegar primero y otro de último. Aquí el camino lo recorremos todos como hermanos y lo hacemos junticos. Hay un momento para todo. Sí. Exactamente. ¿Qué dicen? No, preguntémosle, ¿se dejarán? ¿Querrán los peregrinos y las peregrinas de Cristo recorrer este camino con nosotros? Claro. Muy bien. Cada quien responde. Muy bien. Daniela, yo creo que con esto terminamos de hacer la reflexión sobre esta primera lectura complementaria, que como bien lo dijo Daniela al principio, el material contiene otra lectura, pero ocuparía demasiado tiempo hacer la lectura y la reflexión sobre ella. Vamos a darles la referencia a los peregrinos de Cristo de qué se trata, para que la busquen y se enriquezcan también con ese material y complementen sus notas, que espero que estén tomando, ¿es cierto? Esperamos que estén tomando sus noticas y además con sus apreciaciones personales. Entonces, Daniela, esta segunda lectura titula Queremos ver a Jesús y es de San Juan Pablo II. Muy bien, del Papa San Juan Pablo II, que es ya no es una encíclica, esta fue tomada de un Angelus, que es una actividad que el Papa hace pública todos los domingos desde el Vaticano. Él hace el rezo del Angelus y en el rezo del Angelus transmite un mensaje al mundo, ¿cierto? En esta ocasión, que repito, como lo acaba de decir Daniela, fue el 4 de abril del 2004. En ese Angelus el Papa San Juan Pablo II además daba un saludo a la 19 Jornada Mundial de la Juventud que estaba reunida en Alemania. Entonces búsquenlo, lo encuentran con mucha facilidad en YouTube. Simplemente pueden buscar Angelus del Papa Juan Pablo II el 4 de abril del 2004, muy fácil. Día 4 del mes 4 del año 4, 4 de abril del 2004. Bien. O con el título Queremos ver a Jesús.
muy bonita y muy interesante. Soy Daniela Foronda Buitrago Soy Carlos Martín Izaza Puerta. y somos peregrinos de Cristo. Oh Trinidad Santa, recibe nuestra siembra como ofrenda humilde de nuestros corazones. Que cada palabra, cada encuentro y cada paso que demos sea para tu gloria. Para el bien de tu iglesia y para encender el fuego de tu amor en cada uno de nuestros hermanos. Todo en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.